Hola chiquillos, muy buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre los bloqueos anestésicos en equinos. ¿Ya? Los bloqueos anestésicos en equinos en general, como ustedes habrán visto con la doctora Mora, ¿no es cierto? ¿Ya? Más que nada es una práctica habitual, ¿no es cierto?, para la confirmación o identificación de las zonas causantes, ¿no es cierto?, de dolor, las zonas dolorígenas, ¿no es cierto? Nosotros vemos un caballo con claudicación, ¿no es cierto? Ya tenemos que hacerle, acuérdense, el examen clínico especial, ya el examen clínico general, ya en estación, ya el examen dinámico, ya. Y obviamente este examen de cojeras, ya, se hace, como bien digo, para optimizar, ¿no es cierto?, el diagnóstico preciso. Y obviamente para futuro aplicar el tratamiento más adecuado, ya, y dar un buen pronóstico al dueño, que eso obviamente es lo ideal. Para poder realizar, ¿no es cierto?, el uso de la anestesia local, ¿ya? Se utilizan, ¿no es cierto?, los conocimientos aprendidos desde primer año de lo que es la neuroanatomía básica, ¿ya? Para una correcta interpretación, ¿no es cierto?, es necesario hacer un repaso. Así que por favor los invito a que vuelvan, ¿no es cierto?, a leer los libros de Anatomía 1, ya donde el doctor Venegas le hizo, ¿no es cierto?, todo el paso práctico, ya sobre todos los nervios, arterias y venas, ¿no es cierto?, que pasan, ya tanto por la cara palmar, ¿no es cierto?, como por la cara anterior, ya sea de, ¿no es cierto?, eh, miembros torácicos, ¿no es cierto?, y o pélvicos, ¿ya? También obviamente es importante valorar cómo se debe realizar, ¿no es cierto?, la interpretación, ¿ya? Así como también saber cuáles son los riesgos, ¿ya? Todo esto conlleva también bastantes riesgos, ¿ya? Hasta el momento no se ha podido identificar un mejor sistema, según lo dicen, ¿ya? Ni cinemático, ni cinético, ¿ya? Para determinar el origen de la cojera, ¿ya? Pero ha ido avanzando la tecnología y hoy en día existen herramientas clínicas complementarias que lamentablemente no están en todos los lugares de referencia, ¿no es cierto? Pero poco a poco ya vamos a ir avanzando. Con respecto a un dato rosa que a mí me gusta siempre decir, ¿no es cierto?, es que tradicionalmente también los bloqueos anestésicos se consideran eficaces cuando la sensibilidad cutánea del nervio anestesiado, porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿ya? Anestesiamos, ¿no es cierto?, el nervio, desaparecía, pero hay que tener en cuenta que en ocasiones es posible que la sensibilidad cutánea no desaparezca del todo. Ojo, no desaparezca del todo. Aunque el bloqueo sea efectivo. ¿Ya? La técnica a lo mejor está bien, ¿ya? Pero a lo mejor la sensibilidad cutánea no desaparece. Ujú. Uno de los principales problemas de la anestesia perineural es la rápida difusión del anestésico. Ya nosotros tenemos, por lo general, ya minutos, no hablamos de horas, sino que minutos para poder, ¿no es cierto?, realizar este tipo de examen, ¿ya? Esto provoca que estructuras, por ejemplo, teóricamente no anestesiadas, pierdan su sensibilidad e induzcan al clínico a error, ¿ya? Para minimizar este efecto indeseable, deben evaluarse las cojeras en el menor tiempo posible después de la inyección de la solución anestésica, ¿ya? Ahora ustedes me preguntarán cuál es el tipo de solución, ¿no es cierto?, para inyección eh, anestésica. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Qué tipo de anestesias, por ejemplo, perineurales existen en el caballo? Esta clase, en fin, más que nada como para darles a conocer qué tipo de anestesias, ¿no es cierto?, diagnósticas se pueden utilizar en el caballo. Este práctico en sí, práctico, estoy hablando ya volviendo a la normalidad, lo vamos a ver ya con piezas anatómicas, ¿no es cierto?, en la Universidad
si Dios quiere, ¿no es cierto?, ya el próximo año. ¿Ya? Pero de todas maneras, esto es base para que lleguen bien a ese práctico. ¿Ya? Entonces, las anestesias perineurales en el caballo, tenemos, por ejemplo, la anestesia digital palmar, la anestesia digital proximal, la anestesia a 6 puntos baja, la anestesia a 4 puntos alta, la anestesia al origen suspensor anterior, anestesia mediana ulnar, anestesia al origen suspensor posterior y la anestesia a 5 puntos. Estas son las que más normalmente se utilizan, ¿ya? Para que ustedes sepan. No las vamos a tocar todas, vamos a ir viendo, obviamente, desde distal a proximal, ¿ya? Los tipos de anestesias, pero someramente, más que nada, como les digo, para que les sirva, perdón, de introducción a lo que vamos a ver. Una cosa que ustedes tienen que saber, que es muy importante, es que en no pocas ocasiones, aunque en casos agudos, luego de una inspección detenida, el clínico no puede determinar con certeza el sitio de cojera, ¿ya? Si esto sucede con claudicaciones agudas, la dificultad diagnóstica aumenta, por ejemplo, también así en las claudicaciones crónicas, ¿ya? Si esto sucede con las claudicaciones agudas, ¿ya? Imagínense con las crónicas, mucho, mucho mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, existe un protocolo, ¿ya? Que generalmente es utilizado e implica la realización de anestesias seriadas, ojo, de forma ascendente del miembro afectado, lo que nos permite evaluar qué porcentaje de la cojera proviene de cada región, ¿ya? De forma ascendente, ¿ok? Una cosa que es importante que ustedes sepan también es que tradicionalmente los bloqueos anestésicos se consideran eficaces cuando la sensibilidad cutánea del nervio anestesiado desaparecía, pero hay que tener en cuenta que en ocasiones es posible que la sensibilidad cutánea no desaparezca del todo, aunque el bloqueo sea efectivo. Es lo que les dije en delante, ¿ya? Para llegar a un buen diagnóstico y por consiguiente determinar con mayor propiedad la causa de la claudicación, el profesional, usted mismo, futuro, ¿no es cierto?, dispondrá de varias técnicas de ayuda diagnósticas complementarias que así obviamente le van a permitir llegar, ¿no es cierto?, y elegir el mejor tratamiento para que el caballo vuelva a su aptitud deportiva. Entre estas técnicas tenemos, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando, anestesias regionales y bloqueos nerviosos. Y la utilización, ¿no es cierto?, de la máquina de rayo, que acuérdense que es digital, ¿no es cierto?, hoy en día es la que más se utiliza. Tenemos la ecografía, la termografía, cintigrafía y artrografía, respectivamente. ¿Ok? Con respecto a los agentes anestésicos locales, existen un sinfín de anestésicos locales. Pero obviamente quiero que ustedes sepan que, primero que nada, la definición de un anestésico local es toda sustancia que cuando se aplica alrededor de terminaciones o fibras nerviosas, temporalmente, ojo, no es para siempre, temporalmente bloquea la conducción de impulsos por el tejido nervioso, logrando de esta manera un efecto analgésico al interferir con la transmisión de impulsos, ¿no es cierto?, concernientes con la prestación de dolor. ¿Ya? Una cosa súper importante que creo yo que a lo mejor se lo tienen que haber hablado o están por hablar en el módulo de terapéutica, doctor Luers, ¿no es cierto?, con la doctora Velasco, es que una vez administrado el anestésico local, se debe esperar a lo menos 15 minutos, ojo, no sean apurones, a lo menos 15 minutos para efectuar su interpretación, ya que una vez inyectado el anestésico, el cual posee entre un pH entre 8 y 9, se enfrenta a un tejido de pH 7.4 aproximadamente, frente a lo cual se produce el cambio de la droga al estado no disociado, ¿ya? La que es liposoluble y por lo tanto afín y soluble la vaina de estructura lipoide del nervio. ¿Ya? Ojo, aquí un dato rosa. Este fenómeno no ocurre en un tejido inflamado, llámese tendinitis, dermitis, soluciones de continuidad, cuyo pH aproximadamente es de 6. Y de ahí que no se produzca anestesia
en estas condiciones. Ahí por eso les coloqué el tremendo ojo. Este fenómeno de anestesia local no ocurre en un tejido inflamado, porque el pH es mucho más bajo. Por lo tanto, no se produce la anestesia en las mismas condiciones que las que acabo de decirles. Así que ojo. Para lograr un resultado eficiente de esta famosa anestesia local como método diagnóstico, ¿ya? Es necesario que el clínico posea un adecuado conocimiento de anatomía, específicamente neuroanatomía, ¿ya? Además de esto, para poder realizar una buena técnica, ¿ya? Se contraindica el uso de coerción medicamentosa. O sea, no debemos, por ejemplo, aplicar e inyectar, por ejemplo, algún tipo de sedante. ¿Ok? Solamente se debe recurrir a métodos mecánicos, el famoso puro traba y manea que ustedes conocen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el resto de los sedantes, como la silacina, ¿ya? La detomidina, puede interferir con la posterior interpretación diagnóstica del bloqueo. ¿Ya? Súper importante. Por eso lo coloqué todo en rojo. Otra cosa, en la elección de un anestésico local no debe considerarse exclusivamente su potencia relativa, sino que otra serie de propiedades deseables desde un punto de vista clínico. ¿Cuáles son estas? 1. Grado de toxicidad de la droga. Debe tener la menor toxicidad posible. 2. Lugar anatómico de mayor acción. 3. Poder de penetración de la droga en tejidos. 4. Periodo de latencia del anestésico y duración de su efecto. Y 5. Capacidad de irritación de la sustancia en el tejido infiltrado. Esto, chiquillos, es súper importante. ¿Ya? Toda sustancia llamada anestésico local produce irritación en la zona. ¿Ya? Puede producir irritación en la zona. Y eso siempre ocurre, lamentablemente. Sobre todo con la lidocaína. ¿Ok? Y esto también es extrapolable a otras especies animales donde se utilizan también este tipo de técnicas. ¿De acuerdo? La anestesia de los principales troncos nerviosos también a cualquier altura del miembro, sea distal a proximal o de proximal a distal, deja insensibles los órganos inervados y la región comprendida entre el punto de anestesia y el casco, por ejemplo. La razón por la cual se emplea la anestesia diagnóstica es que una vez se desensibiliza la región que duele, ¿no es cierto? La claudicación o la respuesta al dolor, a la palpación incluso, se resuelve, incluso hasta mágicamente. Muchas veces dice el dueño, doctor, usted es un mago. Mentira, lo que está haciendo ahí efecto es la anestesia local. El caballo no le duele y por lo tanto, por ejemplo, puede apoyar completamente su peso en una extremidad, ¿no es cierto?, que tenga algún tipo o grado de lesión. ¿De acuerdo? Esto demuestra que el dolor se encuentra localizado en la región desensibilizada y por lo tanto se pueden emplear otras técnicas para diagnosticar la cojera, como por lo que yo les acabo de decir, y lo que todo médico veterinario que se dedica hoy en día en el área equino es, por ejemplo, la radiografía, en este caso la digital, y o la ecografía, que acuérdense que la ecografía es capaz, ¿no es cierto?, de limitar y determinar lesiones tan pequeñas de hasta 1 milímetro de diámetro. ¿Ok? Aquí tenemos entonces los dos tipos de técnicas. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que tenemos en la escuela, nuestra maquinita de rayos digital, ¿no es cierto?, para poder ver las lesiones y determinar, ¿no es cierto?, el lugar y estructura afectada. Y también nosotros tenemos también nuestros ecógrafos, ¿ya?, en la cual podemos determinar, ¿ya?, dónde incluso con guía ecográfica poder aplicar, ¿no es cierto?, ciertos tipos de medicamentos, ¿ya?, y ver también los lugares donde está la lesión. ¿Cuáles son los anestésicos disponibles hoy en día en el mercado? Tenemos procaína, mepivacaína, tutocaína, neocaína, pantecina, ostacaína y lidocaína. ¿Cuáles son los más comúnmente utilizados? Mepivacaína y lidocaína respectivamente. ¿De acuerdo? Bien. Aquí se me piqueó otra vez, se me volvió para atrás. Eso. Entonces, aquí está en rojo, les coloqué el medio ojo de Horus ahí.
Los anestésicos locales más utilizados, y esto es pregunta de prueba, son la mepivacaína al 2 y la lidocaína al 2%. Ojo, oreja, guachalomo. ¿Ok? Estas soluciones son bastante potentes, actúan rápidamente y son irritantes, ojo con eso, para los tejidos, por lo que debe minimizarse su uso. La mepivacaína, por ejemplo, es más duradera y es menos irritante que la lidocaína, es lo que les dije antes. La lidocaína es muy, muy irritante. E incluso está descrito en algunos papers que el uso constante de sustancias como esta pueden incluso llegar a producir neuromas en la zona. ¿Ya? La acción del anestésico también tiene efecto por lo regular a los 5 minutos. Sin embargo, como les dije yo en delante, al principio se necesitan al menos 15 minutos para lograr una anestesia completa. Otro dato rosa. Un efecto tardío después de este periodo puede indicar que el producto se ha difundido en los tejidos circundantes y se han anestesiado otras estructuras, además de la que usted quería anestesiar. ¿Ya? Así que ojo con eso. Con respecto a la técnica de inyección, primero, como les dije yo, el animal siempre reacciona al dolor, siempre reacciona cuando nosotros tenemos la inyección en la mano, ¿no es cierto? Y por lo tanto siempre va a retirar el miembro, si es que esa es la zona donde nosotros vamos a aplicar esta solución. Por lo que se debe soltar rápidamente la aguja también luego de insertarla. Usted tiene que ser rápido. Si la aguja se encuentra acoplada a la jeringa, se produce la salida de la misma, porque se mueve el animal. ¿De acuerdo? Bien, hay varias razones para que la anestesia no tenga efecto. Aquí un par de puntos. Uno, la colocación inadecuada del anestésico. Si la colocaste inadecuada en una zona inadecuada, no va a surtir efecto y no se va a anestesiar la zona que tú, ¿no es cierto?, vas a probar. La cantidad insuficiente de anestésico. No es lo mismo colocar 2 ml que colocar 0,1 ml de anestésico. Presencia de fibras nerviosas accesorias o ramas, ¿no es cierto?, accesorias. Ya, lamentablemente ahí también ocurre que muchas veces no se anestesie, ¿no es cierto?, la zona por tener ramas aberrantes que se llaman también. ¿Ya? También tenemos presencia de tejido fibroso que no deja, ¿no es cierto?, que se pueda diluir o más bien avanzar adecuadamente, ¿no es cierto?, la zona donde vamos a anestesiar. ¿Ya? Muchas veces el dolor que presenta el caballo no es solamente de una zona, sino que es múltiple. Y lo otro, ¿no es cierto?, que puede haber una lesión dolorosa no asociada con la región infiltrada. ¿De acuerdo? Yo creo que está bastante claro. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de algunos tipos de soluciones anestésicas locales, como la lidocaína, ¿no es cierto?, y la mepivacaína, que como les dije yo, son las más comúnmente utilizadas. Los más irritantes, lidocaína, la mepivacaína es la menos irritante. Con respecto a la duración del efecto, ya es aproximadamente 30 minutos para la lidocaína, ¿ya? Y con respecto a la mepivacaína, como les dije yo antes, ya en lugar de, a diferencia de la lidocaína, para anestesiar el pie del equino, por ejemplo, tiene una duración de por lo menos de 90 a 120 minutos, lo que hace que este agente sea valioso para el examen del caballo y, por lo tanto, el médico veterinario que se dedica normalmente a esto es el de primera elección. Obviamente, antes de aplicar una solución anestésica, antes de inyectarla, siempre, siempre, siempre debemos preparar el sitio de inyección. ¿Cómo se prepara? Primero debe lavarse. ¿Cuánto? Bastante, profusamente, con jabón medicado. Ya se depila y se desinfecta con alcohol al 70%, no al 95%, ojo. Ya también se puede utilizar soluciones induradas, ya en especial cuando se infiltran articulaciones, ya o bolsas tendinosas. Ojo, guantes. Las manos del operador también deben lavarse y desinfectarse, además de colocarse los famosos guantes. Siempre. Ojo, cuidado con las infecciones. Muchas veces nos metemos, ¿no es cierto? Y nosotros producimos un cuadro iatrogénico y podemos incluso llevarnos al animal al patio de los callados. ¿De acuerdo?
Bien, algunos ejemplos. Acuérdense de la neuroanatomía o de la anatomía del pie. Aquí tenemos la anestesia y la articulación interfalángica distal. ¿Ya? La anestesia y la articulación interfalángica distal. ¿Ya? Tenemos también la anestesia y la articulación interfalángica proximal, así como también la anestesia y la articulación metacarpofalángica y de la vaina sinovial digital. ¿Ya? Con respecto a la técnica, como yo les dije, se debe hacer una previa depilación, desinfección, ¿ya? Y posteriormente vamos a ir reconociendo las estructuras, como en este caso, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que estamos viendo, la anestesia y la articulación interfalángica tal, ¿ya? Justo por encima del robote coronario se procede a inyectar una aguja más o menos de 7 a 10 centímetros de largo y de 19 a 21, ¿no es cierto?, en un punto situado más o menos a 2 centímetros del rodete perióplico y a 2 centímetros al lado mediano lateral del tendón extensor digital común. ¿Ya? Siempre la técnica, esta por lo menos debe ser realizada con el miembro levantado. ¿Ya? Así uno facilita la entrada de la agujita, ¿no es cierto?, hacia adentro. ¿Y cuánto se debe dirigir hacia abajo? Más o menos 2 a 4 centímetros. Nosotros debemos llegar a tocar la segunda falange. Y luego retrasemos un poquitito. ¿Ya? Y vamos a instilar, ¿no es cierto?, 7 a 10 centímetros cúbicos, por ejemplo, de lidocaína. ¿Ya? De ahí hacemos caminar al caballo, ya, para que se distribuya adecuadamente, ¿no es cierto?, la solución. Y esperamos nuestros 5 a 15 minutos. ¿Ya? Aquí tenemos la anestesia y la articulación interfalángica distal, ¿ya? Como les acabo de decir. La anestesia, por ejemplo, de la bursa sinovial navicular, ¿ya? Normalmente para poder descartar bursitis navicular y opotroqueleitis, ¿ya? O como complemento al bloqueo del nervio digital posterior lateral, ¿ya? También vamos a depilar el área ubicada en la parte caudal del pie, entre los dos óvulos, y aplicamos una aguja 0,5 por 25, ¿ya? Y se colocan más o menos 1 a 2 centímetros cúbicos de solución anestésica, justo en el centro de la fosa de los talones, ¿ya? O algunos lo reconocen como la famosa fosa de Chenot. Ahí se ve, ¿no es cierto?, ya, donde vamos a aplicar nuestra aguja, ¿ya? Vamos a utilizar una aguja de 5 centímetros por 21, ya se introducen 2 a 3 cc como máximo de lidocaína al 2% y dejamos que el animal, ¿no es cierto?, empiece a caminar, ¿ya? Y eso va a durar más o menos 1 hora, ¿ya? Y vamos a ver si es que se quita o no se quita el dolor, ¿ya? Algo interesante también, el animal no pone mayor resistencia al paso a la aguja a través del cojinete digital, en este caso, ya que este es relativamente insensible. ¿Ya? Hay que recordar también que la punción siempre implica atravesar, en este caso, el tendón flexor digital profundo. ¿Ya? También existen inconvenientes, ¿ya? Además de los riesgos de trauma o de infección, por lo tanto, por lo mismo digo, límpiense las manos, colóquense guantes, desinfecten, laven. ¿Ya? Si el animal posee una marcada, perdón, adherencia al flexor, la cojera no se va a modificar por la limitación mecánica que implica el proceso. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el ejemplo entonces de la anestesia de la bolsa navicular. Con todos estos pasos, chiquillos, quédense tranquilos que lo vamos a hacer nosotros el próximo año. Así que tranquilo con eso. La anestesia, por ejemplo, la articulación interfalangiana proximal, como les dije yo, puede ser para diagnosticar artritis u osteoartritis, la articulación interfalángica proximal. Ya más o menos explicamos la técnica. Ahí están las indicaciones, ¿no es cierto? La técnica, cuántos ml colocamos, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, la anestesia y la articulación de la cuartilla, lo mismo. ¿Ya? Desinfectar, lavarse las manos, colocarse guantes, cosa que le faltó al cristiano, ¿no es cierto?, aquí en la foto, pero más que nada es para que ustedes vean dónde se aplica las agujas. ¿Ya? También tenemos la anestesia de la articulación del carpo, ¿ya? Donde nosotros normalmente, o más bien está indicada, este tipo de anestesia para eliminar el dolor, ¿no es cierto?, en cuadros, por ejemplo, de artritis, osteocondrosis, sinovitis, compromiso de ligamento interóseo, ¿ya?
Lo mismo, se prepara la técnica, se prepara la zona, ¿no es cierto? Se depila, se lava, ¿ya? Y se inyecta, en este caso, por ejemplo, lidocaína o mepiacaína. Y luego se aborda, ¿no es cierto?, de la misma forma, ya hacemos caminar el caballo, vamos viendo si es que se pierde o no se pierde el dolor. Y aquí tenemos el ejemplo de la anestesia de la articulación intercarpiana y articulación carpometacarpiana. Y radiocarpiana respectivamente. ¿Mm? Como se dan cuenta, nosotros tenemos que colocar el miembro en flexión, ¿no es cierto?, para poder abrir, ¿no es cierto?, la articulación. Y se coloca, ¿no es cierto?, la anestesia de esa forma. Con respecto a la articulación ya de la articulación húmero-radiocubital, ¿no es cierto? Por ejemplo, se utiliza normalmente para osteoartritis de la articulación del codo. Es más difícil entrenar, en este caso no es tan fácil, pero obviamente el resto con respecto a lo que es el protocolo es más o menos el mismo. ¿Ya? Se aplican día 20 cc en este caso, obviamente un poco más de volumen, y ahí se esperan 20 minutos antes de la interpretación de la anestesia. Y aquí ven, ¿no es cierto?, obviamente los puntos donde se coloca la aguja. ¿Ya? Ven que es importante tener en consideración el hecho de aprender, o haber aprendido, ¿no es cierto?, en primer año la anatomía y la neuroanatomía. Aquí tenemos entonces la anestesia de la articulación del codo. La anestesia de la articulación escapulohumeral, ¿ya? Aquí nosotros normalmente vamos a aplicarlo en caso de sospecha de osteoartritis o osteocondritis disecante. ¿Ya? Aquí tenemos la inyección, ¿no es cierto?, de la articulación. Aquí lo mismo. La anestesia de la articulación coxofemoral ahora, ¿ya? Aquí generalmente es para cuando tenemos sospechas de artritis o osteoartritis o coxitis, ¿no es cierto?, de esta zona anatómica, ¿ya? Lo mismo, se requiere aguja 15 a 20 centímetros, ¿ya? Y más o menos son 15 a 20 cc de lidocaína a inyectar. Ven ustedes, ¿no es cierto?, cómo se realiza. Ya, anestesia de articulación coxofemoral. Aquí tenemos la anestesia de la articulación femorotibiorotuliana, ¿no es cierto? Normalmente cuando sospechamos de gonitis, ¿no es cierto?, artritis o osteoartritis, y vamos con la misma candela, ¿no es cierto?, respecto a la técnica. Hay que saber la anatomía, dónde entrar, dónde abordar, y aplicamos lo mismo, 15, ¿no es cierto?, Eh, o a 20, incluso hasta 60 centímetros cúbicos en este caso por ser la articulación un poco más grande. ¿Ya? Ahí uno aborda más la articulación. ¿Mm? Vean ustedes cómo se realiza. Anestesia de la articulación del tarso, muy reconocida, ¿no es cierto?, muy afectada, una patología, una zona, perdón, anatómica donde normalmente vemos bastante patología. Ya nosotros aquí podemos tener artritis, osteoartritis o cualquier tipo de compromiso inflamatorio intraarticular. ¿Ya? Y aquí obviamente en esta articulación se realizan con fines diagnósticos 3 bloqueos intraarticulares. ¿De acuerdo? 3 bloqueos intraarticulares. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la zona donde se colocan las agujas. ¿Ya? Bloqueo anestésico, articulación tibiotarsal, bloqueo anestésico, articulación intertarsal distal y bloqueo anestésico, articulación tarso-metatarsiana. Y de la vaina sinovial del tarso también muchas veces también se aborda. Aquí se puede ver, ¿no es cierto?, cómo se aborda. La anestesia de la articulación intertarsal se aborda de esta forma. ¿Ya? La tarso-metatarsiana de esta forma, vean que han ido cambiando la aguja, ¿no es cierto?, de nivel para ir abordando, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de articulaciones. Y bien, chiquillos, espero que haya sido, ¿no es cierto?, interesante. Yo sé que hay mucha anatomía que volver a estudiar. Los
los invito a estudiar, los invito a participar y a preguntarle, no solamente a mí, sino que también al profesor de anatomía. Acuérdense que nosotros ahora en cuarto y quinto año vamos a tener que realizar este ejercicio, ¿no es cierto?, de aunar la información que nosotros hemos visto desde primero a quinto año, o de primero a cuarto año, como en este caso. ¿Ya? Por algo se pasa anatomía, por algo se pasa fisiología, etc. ¿Ya? Todo va concatenado, todo se utiliza a futuro. Lo que se sabe de anatomía tiene su relación, ¿no es cierto?, a futuro para poder entender la patología, ¿ya? Los cuadros inflamatorios, ya para entender la tendinitis, las tendinitis, los desgarros, ya las osteoartritis, gonitis, bueno, todas las patologías, ya que forman, ¿no es cierto?, parte de las patologías que afectan, ¿no es cierto?, el aparato, ¿no es cierto?, osteomuscular del equino. ¿De acuerdo? Bien, sin más los dejo, voy a subirles la clase igual, se la voy a dejar en cómo se llama en el canal de YouTube para que puedan verla y bueno, cualquier duda o consulta me lo hacen saber. Fuerte abrazo, cuídense mucho, si Dios quiere ya la vacuna va avanzando, así que vamos que se puede. Un abrazo, chao, chao.